información y de paz absoluta, pues también nos tenemos que enterar de las noticias. ¿Qué sucede en México y en el mundo, Paco Sea? Un momento de rejalación. Porque se están rejalando. Músculos. Sí, es cierto. Te doy toda la razón. Y eso hace que te relajes. Estoy totalmente de acuerdo. correcto. Oye, vamos a platicar hoy de dos personajazos de la historia. Uno que tiene que ver su efeméride con el día de hoy porque hoy murió en 1969, que es Winston Churchill, pero antes vamos a hablar de Elon Musk. Sin duda, Elon Musk es el tipo que está transformando la historia de la humanidad en materia de innovación y de tecnología. ¿Qué empezó haciendo Elon Musk? Y ahorita van a ver la nota. Él empezó con una página de internet que era un directorio. Un famoso directorio como para que tú pusieras o anunciaras tu pizzería, ¿no? Y te decía y te daba indicaciones de cómo llegar. Eso se lo compraron y se empezó a volver como de los famosos ricos de Silicon Valley. Lo que hizo con los primeros millones de dólares que pudo ganar con eso, se compró un McLaren que costaba $1 millón, se lo puso de sombrero porque no era bueno para manejar, ¿Sí? se lo puso de sombrero. Eso es un coche muy sofisticado. Es un coche pues de $1 millón, imagínate. Me puedo imaginar. Ni en Banorte me prestan para eso. Y Seguro no. Seguro no. Para Tú eso pide no el me prestan. préstamo. Tienes influencia. Entonces, eso sí. Entonces, después puso otra. Él había trabajado con un tío en Canadá y con otras personas en Canadá en el sector financiero. Entonces, a él se le ocurría que se tenían que hacer las operaciones más fáciles y con más seguridad a través de Internet. Entonces, él puso una empresa que a esto se dedicaba. Llegaron más socios. Ves que en Estados Unidos hay muchas personas que se dedican a la inversión de riesgo. Entonces, llegaron, le quitaron el control de la empresa, pero finalmente él ya había sentado las bases y esa empresa hoy se llama PayPal. No me O sea, digas. no más. Eso lo hizo Elon Musk. ¡Qué Ay, no historia! Cuando le pagan también, porque se sale de la empresa, le pagan también eso, él empieza a empezar a cumplir uno de sus sueños. Y sus sueños era construir cohetes para ir al espacio. Un particular, lo cual estaba totalmente fuera de toda dimensión. Y él empieza con una empresa que se llama SpaceX, que al día de hoy es la principal contratista de la NASA, porque la NASA no está mandando cohetes al espacio, el señor Elon Musk sí, y es la única empresa que no es un gobierno que lo hace. Pero imagínate arrancar con una empresa de cohetes. Estás arrancando con una empresa de millones y millones de dólares. De miles de millones de dólares. O sea, los contratos de la NASA son del orden de los $5,000 millones. Y ahora Sí, fácil. él es el que está haciendo este proyecto del émbolo que puede conectar la Ciudad de México con Guadalajara en 20 minutos. Y él hizo otra de las cosas maravillosas, un auto que se llama el Tesla. El Tesla es el primer Maravilloso. automóvil eléctrico precioso y que corre a más de 400 kilómetros por hora siendo eléctrico. Vamos a ver la historia de Elon Musk. Para hablar de las mentes brillantes de los últimos tiempos, resulta necesario mencionar a Elon Musk, hombre de curiosidad interminable y creatividad sin límites. Nació en Sudáfrica en 1971. Estudió Administración de Empresas y Física en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Es el cofundador, director general y arquitecto de producto en Tesla. Supervisa el desarrollo de todos los productos, la ingeniería y el diseño de vehículos eléctricos, productos de baterías y techos solares. Desde el inicio de la compañía en 2003, la misión de Tesla ha sido acelerar la transición a un futuro energético sostenible. Elon también es el cofundador, director ejecutivo y diseñador principal de SpaceX, donde supervisa el desarrollo y la fabricación de cohetes avanzados y naves espaciales para misiones que van más allá de la órbita terrestre. En el pasado, Elon cofundó y vendió PayPal, el principal sistema de pago por Internet del mundo. Quienes trabajan cerca de él lo describen como un personaje intratable al momento de trabajar, arrogante, dictatorial y muy exigente. Su fortuna se estima en más de $17,000 millones. Está entre los 50 hombres más ricos del mundo. El eje rector de su actividad creativa siempre ha sido el de conectar la tecnología con la vida cotidiana. Impresionante, ¿eh? Wow, me impresionan estas gentes. Oye, aparte siguió sus sueños. Me estaba platicando Paco hace ratito en corte que este chavo tuvo, porque está súper chavo, Sí, tuvo una sí, infancia, niño. tuvo una Es un infancia niño. muy difícil. Sí, tenía un papá, incluso hay un libro de Ashley Vince en donde no quiere hablar sobre el papá, ¿eh? Y el papá contestó muy pocas cosas, entonces ahí se ve que hubo algunos episodios fuertes con el papá, pero es un tipo que tiene una mente impresionante. ¿Es genio? Todo ¿O lo qué? que, sí, todo lo que se ha planteado lo ha hecho.
hizo ya una cápsula para poder conectar la espacial internacional, muy cómoda, con 7 asientos, ya no es el ir así en una cápsula, y uno de sus planes es la colonización de Marte. Por eso quiere que su empresa SpaceX pueda llegar a lanzar hasta 10 cohetes diarios, porque es el primero que los va a poder recuperar. Fíjate que había escuchado hace mucho que en un futuro querían hacer un hotel en Marte. Este cuate debe tener algo que ver con eso. Y dice que él quiere crear la primera colonia y que se quiere ir a vivir ahí. Que ¿Irían? Qué Yo por miedo. supuesto que sí. ¿Sí? Sí, a ¿No te Marte. daría miedo subirte a una cosa de esas? A mí me da más miedo subirme a un Tesla a 400 kilómetros por hora aquí en el Bueno, yo- periférico. Subirme contigo en moto. Yo todas las mañanas me vengo en pecero y sí está más peligroso que subirte al... Eso es un deporte extremo. Sí, extremo. Lo que puedes soñar, Qué lo historia. puedes lograr. Sí. ¿Lo Punto. intentó? Lo intentó. Qué bárbaro, Y qué va, buena onda. y va a seguir, porque además cada cosa que se ha propuesto lo ha hecho. De verdad es una figura, y además de todo es una de las personas más ricas del mundo, y creo que será el empresario que va a marcar, yo creo que una parte de la historia de la humanidad. 17 mil millones de dólares. No más, ahorita. Ahí no más. Yo no los he hecho todavía, pero... Con 40 Vamos en camino. Ya, 46, 46, 47 años para años. Pues cumplir. sí es un genio. Ahora, hace también, Chavo. en 1969, el 24 de enero, un día como hoy, se muere Winston Churchill, una de las figuras más emblemáticas de la historia de la humanidad. Un hombre que además de todo siempre estuvo marcado por el fracaso, que fue el primer Lord del Almirantazgo, que es un cargo como el ser el secretario de Marina Civil. Él fue responsable de una de las peores derrotas de la Marina inglesa en una batalla que se llama Gallipoli, que es cerca de Turquía. Y cerca de 5.000 marinos murieron en esa batalla por una mala decisión de Winston Churchill. Ese fue el signo de su vida. Realmente su papá estaba muy desilusionado de él. Era un hombre que le gustaba desayunar con whisky, con champaña, era bebedor, fumaba puro todo el día. El tamaño Churchill de los puros es por él. Todos le temían. Y además de todo era un tipo muy raro, era un tipo verdaderamente raro. ¿Qué fue lo que pasó? Que en 1940, cuando hay un impasse en donde tiene que renunciar Chamberlain, que era el primer ministro británico, había dos candidatos, Halifax, que era el ministro de Relaciones, y él. Y se decanta el Parlamento por él porque es el único que tenía experiencia en guerra. Mala, pero es el único que tenía Y experiencia. era su segunda vuelta. Y era la segunda vez que estaba intentando llegar, y además ya después, como si fuera político mexicano, se había ido de los conservadores a los liberales y los liberales a los conservadores. O sea, era todo un chapulín. Y finalmente este hombre salvó a la humanidad con varias cosas que vamos primero a ver esta nota y ahora les explico. Vamos. Va. Un ícono de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nació el 30 de noviembre de 1874 y murió un 24 de enero de 1965. Es Winston Leonard Spencer Churchill. Fue nombrado como primer ministro de Inglaterra en 2 periodos, de 1940 a 1945 y de 1951 a 1955. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1953. Fue su astucia política la que lo llevó a pasar de las filas bajas a lo más alto de Inglaterra. Personaje clave en la Segunda Guerra Mundial. Con él hay un antes y un después en la historia. Es posible que sin él no exista un presente como el que vivimos hoy en día. Su terquedad con sus principios cambiaron el rumbo de las cosas. Sangre, sudor y lágrimas, palabras que sostuvieron a una nación que luchó contra el régimen nazi, que incluso a largo plazo llevó a derrotarlo. Winston Churchill. Una frase de él encumbra su vida. La historia será benevolente conmigo porque yo la escribiré. Bien, además de todo, yo creo que una de las frases más famosas la dijo en mayo de 1940. Yo solo le puedo ofrecer a los británicos trabajo, sudor, sangre y lágrimas, cuando empezaba todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial y cuando ya era muy inminente la invasión de los nazis a Gran Bretaña. Entonces es un hombre maravilloso que se convirtió de ser un borrachín y de ser un fracasado en un estadista que convenció al presidente de los Estados Unidos, a Roosevelt, de entrar a la guerra, y con eso salvó al mundo, porque si no hubiera entrado, Otra es más, historia sería. era tan borracho que le dio un infarto cuando fue a visitar a Roosevelt en la Casa Blanca y no se dio cuenta. Su doctor, que se dio cuenta que le había dado un infarto, y como estaba negociando, le dijo, no, fue un dolorcito de pecho. Le había dado un infarto para que él siguiera trabajando. Wow. Entonces es una historia maravillosa la de este hombre, que era pintor. ¿De qué murió? De un accidente cerebrovascular.
pero por los excesos de Vamos a ser un fumador tremendo. Sí. por, Y un por bebedor, eso, entonces por beber, seguramente. por fumar, por todo eso. Bueno, Sí. ya lo de los infartos ya son No, y síntomas ya de tenía, cosas, ¿no? ya tenía también su edad, ¿no? El señor ya estaba ¿Cuántos bastante... años tenía cuando murió? 80 me parece. Pues, Ya bien vividos, mi Paco. ¿Cómo no? Y Bien habiendo vividos. salvado al mundo, 2 películas, bueno, 3 películas muy buenas, Las horas más oscuras que está ahorita, The Crown, la serie en donde está John Lithgow como Churchill, y también una película de Anthony Hopkins. Y libros, el de Las horas más oscuras de Anthony McCarthy y uno que se llama Hitler y Churchill de Andrew Roberts. Se los recomiendo, muy Qué buenos. sabroso Gracias, platicas, Paco. Paquito. O sea, Gracias, Es un Paco. placer Como diría mi siempre abuelita, tenerte. hombre. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Roberto Carlos.